Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, como sea, a la hora que siempre nos hacen favor de acompañarme. Hoy es un día particularmente especial. Vamos a hablar de los adultos mayores y la digitalización. Ah, caray, suena medio complicado. Les voy a dar un poquito de datos para ponerlos en contexto, y es que hasta 2024, aquí en México había alrededor de 16.5 millones de adultos mayores, es decir, personas mayores de 60 años. Estos adultos a quienes el tiempo les ha alcanzado, pero ¿qué creen? También la tecnología. Son adultos mayores a quienes prácticamente de un día para otro se les digitalizó la banca, se les pidió hacer transferencias, se les pidió utilizar aplicaciones, se les pidió hacer una cita médica a través de páginas web. Vaya, era como hablarles en chino, y para muchos lo sigue siendo. Sin duda, los temas digitales han venido a facilitar la vida, pero para los adultos mayores principalmente es un arma de doble o hasta de triple filo. ¿Por qué? Porque, como les digo, por un lado sí les facilita las cosas, pero por otro también los pone muy vulnerables, principalmente a las estafas. Pero no les voy a dar más temas para abordarlo justamente y de la mejor manera. Estoy con una especialista en temas de seguridad. Ella es Mari Carmen García. Gracias por acompañarnos en Hechos de Ti. Gracias. Una plática muy interesante porque unos tenemos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros papás, otros ya son adultos mayores, entonces esto sin duda nos interesa a todos. Vamos por partes, mi querida Mari Carmen. ¿Qué es la ciberseguridad y por qué diablos es tan importante y todos debemos de estar metidos en este tema? Claro. Precisamente cuando tenemos, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por estar aquí. Se me hace un día muy especial porque para mí hablar de adultos mayores es un tema sumamente especial, sumamente interesante, enriquecedor, pero sobre todo hablar de ciberseguridad para adultos mayores a veces como que da miedo en el sentido estricto de qué es eso, ¿no? Y en realidad es algo sencillo de saber. Cuando una persona tiene acceso a un dispositivo tecnológico, puede ser un celular, una tableta, una computadora, pero que sobre todo está conectada a Internet, ¿no? Estamos hablando de ciberseguridad. ¿No? Okay. Regularmente cuando hablamos de adultos mayores, pues estamos pensando en personas que ocupan dispositivos personales, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces es difícil llegar a ellos por la sola razón de que cuando se habla de ciberseguridad, principalmente si los adultos mayores, por ejemplo, al día de hoy no se encuentran laborando, o sea, trabajando, la realidad es que posiblemente no tienen tantos controles o protecciones como el de una persona adulto mayor que regularmente trae un dispositivo que cuenta con medidas de seguridad ya preconfiguradas, por ejemplo, en ese tipo de dispositivos. Claro. Y la realidad es que también hablar de adultos mayores, hablar de ciberseguridad de adultos mayores es interesante porque en realidad la Organización Mundial de la Salud nos dice que un adulto mayor realmente ya tiene la edad a partir de los 60 años, sí, ¿no? Y la realidad es que al día de hoy la esperanza de vida de las personas ya va más o menos hacia los 92, 93 años. Entonces, en ese sentido, pues el adulto mayor en realidad al día de hoy es una persona, bueno, a mí me falta muy poquito para ser adulto mayor en realidad, no más de 10 años para llegar a esa edad. Eso quiere decir que los adultos mayores en realidad somos personas que tenemos todavía muchísimas cosas que hacer en este mundo, ¿no? Somos demasiado productivos, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidar muchísimo la ciberseguridad y también saber cómo podemos protegernos. Bien, ahí está. Y como bien lo hemos venido platicando y todos lo sabemos, hay un antes y un después de la pandemia. Exacto. De la famosa pandemia hay un antes y un después, a donde si bien ya se venía platicando o tratando sobre estos temas de involucrar a los adultos mayores con los temas digitales, bueno, fue precisamente esta época que vivimos que lo detona, que lo hace al quedarnos en casa, lo hace muy necesario. Y es que lo que vemos generaciones un poco más jóvenes como algo cotidiano, pedir comida, sí, hacer una transferencia bancaria, pagar un estacionamiento con un código QR, cosas que nosotros vemos de pronto tan cotidianas, tan normales, con las que muchos nacieron, con las que otros crecimos, pero un adulto mayor no.
¿A qué se enfrentan diariamente los adultos mayores y cuáles son este tipo de trámites o de servicios a los que se enfrentan y que ellos tienen que realizar de manera digital? ¿Qué es lo que tú has detectado que tienen que hacer ellos? En la actualidad, 2025, los servicios digitales son una necesidad, ¿no? Y precisamente, como bien comentabas, desde la pandemia, la realidad es que esto vino a facilitar que los adultos mayores principalmente tuvieran acceso, ¿no? O sea, había una necesidad. Si, por ejemplo, ellos se encontraban en casa, podían, incluso muchos de ellos, porque he tenido la oportunidad y la facilidad en diversos foros de conversar con adultos mayores, y por ejemplo, para muchos de ellos la pandemia les favoreció por una sola razón: el tener acceso a las redes sociales, ¿no? El saber cómo navegar, pues ya permitían poder visualizar a la familia, ¿no? A sus hijos, las fotografías, los videos, etcétera. O sea, incluso información de su propia familia que ellos en ese momento no conocían. Entonces comenzaron a aprender el uso de las redes sociales y comenzaban a ver que había una forma de poder enterarse, por ejemplo, de la familia, claro, ¿no? El sentido de las videollamadas, porque al facilitar también el tema de poder conectarse a través de cualquier plataforma y poder hacer una videollamada con la familia, les facilitaba, porque no era lo mismo anteriormente tal vez hacer una llamada que entonces estar visualizando a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, al día de hoy ha sido un sentido de facilidad. Comenzó, digamos, por una necesidad, porque al final del día, en aquel entonces de pandemia, no solo los adultos mayores tenían que enfrentarse a tener que usar, por ejemplo, la banca electrónica, ¿no? En todos los bancos. Entonces, si pensamos en servicios digitales, la banca electrónica también, pues de alguna manera les pedía al no tener que ir a las ventanillas bancarias, porque eso era algo muy común. De hecho, era algo muy común previo a la pandemia que tú llegaras a un banco y dentro de los bancos tú veías la fila y regularmente pues eran personas ya de avanzada edad, ¿no? O sea, adultos mayores, y veías a una que otra persona que posiblemente era como muy joven, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para la parte de los servicios de comida, ¿no? Sí, o sea, es un hecho que muchas empresas incluso comenzaron a ver que había una gran oportunidad en el que tú podías hacer un pedido a través de internet para que te llevaran tu despensa, ¿no? Claro. O para que te llevaran alimentos preparados. Claro. Entonces, la realidad, eso fijó incluso una cultura para el adulto mayor, porque esa facilidad del adulto mayor que actualmente tienen, donde ya tiene esas aplicaciones configuradas, ya nada más es cosa de ver cuáles son las necesidades que tienen en ese momento, y en ese sentido se adaptó. Pero también en el sentido de la salud, o sea, es decir, ya existían en el sector médico dispositivos que podían, por ejemplo, hacer seguimiento del adulto mayor de forma automatizada. Sí, ¿cómo? O sea, a través precisamente de estos dispositivos, por ejemplo, para adultos mayores con temas cardíacos o con temas diabéticos, ¿no? Cuando algún tema que precisa seguimiento inmediato, pues es un hecho que muchísimos adultos mayores regularmente tenían que salir de sus casas para ir a los laboratorios o para ir a un monitoreo, ¿no? Entonces prácticamente el adulto mayor vivía en los hospitales, y la realidad es que desde la pandemia, al evitar, o sea, al tener que quedarse en casa, entonces los médicos aprovechaban incluso este cambio de chip para el adulto mayor, porque realmente no es que la tecnología no existiera, es que el adulto mayor no aceptaba este tipo de cosas, claro, ¿no? O sea, digamos que también había una serie de usos y costumbres que eran como muy difíciles de aceptar o de adaptarse, pero la realidad es que eso permitió también que se les pudieran, iba a decir instalar, ¿no? Colocar ciertos dispositivos que, por ejemplo, al día de hoy les miden la frecuencia cardíaca, la insulina, etcétera, mismos dispositivos que se conectan a sus celulares o a sus equipos de cómputo y que envían también las señales o los datos o información hacia los médicos. Y los médicos de alguna manera pueden ir regulando incluso el mismo medicamento que tienen adaptado a su cuerpo, y lo pueden ir incorporando, ¿no? Claro. Entonces eso también facilita el cuidado médico de las personas y garantiza que incluso ese cuidado médico es más preciso, ¿no? Claro. Porque tiende a pasar, a mí me tiende a pasar muchas veces que, no sé, tengo una gripa, lo que sea, y sé que me tengo que tomar algo cada 4 horas y me acuerdo a la hora 6, ¿no? El dispositivo te está avisando. El dispositivo realmente o te avisa o definitivamente lo está haciendo de forma automatizada, claro, ¿no? Antes de hablar de que, si bien, como nos comentas, va a facilitar o facilita mucho la vida en el tema de la salud, muy, muy importante,
Vamos a hablar en unos minutitos también del riesgo que esto conlleva de tener estos dispositivos, y si no se protegen estos datos y si no sabemos cómo cuidar estos dispositivos, llámese celulares, llámese el dispositivo que nos implanten, etcétera. Pero también vamos a hablar sobre la accesibilidad, porque parecería que estamos hablando en un mundo en el que todo el mundo tiene acceso a estos servicios, pero ahorita nos vas a comentar esa parte. Antes, ¿qué has detectado que se les dificulta más a los adultos mayores? Existe cierto miedo, el desconocimiento genera miedo, de pronto, la tecnología genera miedo. ¿Qué es lo que de pronto se les puede dificultar o se les llega a dificultar más a ellos? El manejo de un equipo celular, el lenguaje, el entrar o navegar en algún sitio de internet. ¿A qué le temen más? O sea, ¿acá hay más resistencia por parte de los adultos mayores? Yo te voy a decir que la resistencia de los adultos mayores, al menos la que yo he detectado cuando comento con ellos, es el miedo al decir no a las personas. O sea, no es el uso de la tecnología en sí, porque cuando se enfrentan al uso de la tecnología, lo sacan adelante y muy bien, ¿no? Luego ellos ya son dentro de casa quienes están guiando a los niños, incluso hasta los hijos, ¿verdad? Porque incluso muchas veces tienen como más tiempo de poder documentarse y de poder aprenderlo, ¿sabes? Eso es un punto importante, pero el saber decir no a las personas que regularmente pueden ser las amenazas, o sea, es decir, regularmente un adulto mayor ha sido como educado más en un sentido tradicionalista, en donde hay más convivencia de persona a persona. A diferencia de estas nuevas generaciones que regularmente no hay tanta convivencia de persona a persona, sino a través del uso de dispositivos móviles. Entonces, el hecho de decir no, el hecho de, por ejemplo, colgar una llamada a alguien que no conocen, ese tipo de cosas le cuesta mucho trabajo al adulto mayor porque ellos piensan que están siendo groseros con las personas, ¿no? Cuando en realidad no debiera de ser así. O sea, es decir, ellos debieran de saber que cuando algo no les suena bien, porque regularmente se dan cuenta, ¿sabes? Pero aún así no son capaces de decir, no te puedo dar mi password, perdóname, pero estoy dudando de lo que me estás diciendo, o esto es por mi seguridad, o sea, la realidad es que es lo que creo yo que les cuesta más trabajo, porque incluso muchas veces esto digamos que parte de las personas que regularmente provocan más riesgos para los adultos mayores y materializan esos riesgos, resulta que son las personas que están más cercanas a ellos. Bien. O sea, es decir, el que les comparten sus passwords o les dicen, a ver, toma, mijito, llévate mi tarjeta al cajero y te doy el NIP. O sea, este tipo de cosas regularmente son porque el adulto mayor tiene exceso de confianza. Principalmente eso es lo que he detectado más, ¿no? No en sí el uso de la tecnología, sino el poder decir no o el poder identificar algo en particular y salir de inmediato de eso, aunque se parezca grosero, ¿no? O sea, como cuando te hacen una llamada que pareciera que es un banco o que te están diciendo, ay, que secuestramos a tu hijo, etcétera. Lo mejor es que el adulto mayor cuelgue, pero es bien difícil que un adulto mayor lo haga, porque el adulto mayor quiere ayudar, quiere asegurarse, quiere dar un consejo, etcétera, y no se siente como con esa fortaleza para poder colgar una llamada o simplemente para alejarse de esas personas que posiblemente le pueden provocar un daño. Y justamente supongo que ahí entra la labor como familia, platicar con ellos, estar en constante comunicación, saber de pronto también quién les está llamando, qué están haciendo, hacia dónde va, con alguien de mucha confianza. Puede ser un hijo, bueno, cada quien sabrá quién es la persona de su confianza, porque como dices luego, desgraciadamente es en la misma familia de donde pueden surgir los fraudes o el abuso de confianza, pero alguien que los adultos mayores tengan de su entera confianza, o que los hijos, en este caso que nos están viendo, los tíos, hablen con sus adultos mayores, platíquenles y que no es un tema, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, abuelo? Mejor cuélgales. Si tú dudas, cuélgales, y si tienes alguna duda, llámame a mí, pregúntame y vamos a investigar, pero de entrada cuelga y no se trata un tema ahí de educación, como tú sabes. ¿Cómo va el tema también por parte de las empresas? Parecería que un banco, volviendo al tema de los bancos, pues te dicen, aquí está su número personal de identificación o su clave o su NIP, aquí está su tarjeta, o usted agarre y descargue de su tienda de aplicaciones, descargue tal aplicación y hágale. O sea, están dando por hecho que la persona sabe de qué le estás hablando, y como decía al principio, pues es realmente hablarles en chino. Hay preocupación por parte de las empresas de telefonía, de parte de las empresas de los bancos, de las empresas que venden comida, de todas estas que ofrecen servicios digitales, por educar, por preocuparse. Lo que pasa es que, insisto, damos por hecho, como es la persona que está atendiendo al cliente, son generaciones más jóvenes, dan por hecho que el adulto lo va a entender. O no tienen tiempo, o no tienen paciencia, o simplemente dicen, esto no es mi trabajo. ¿Cómo ves esta parte ahora sí que de allá para acá, de las empresas para el adulto, en cuanto a querer
no educarlos, pero sí hacerlos que comprendan mejor las cosas, ¿no? Claro. Sí, sí hay una preocupación. Hay una preocupación nata, ha habido una preocupación desde muchos años, incluso por supuesto antes del tema de pandemia, pero digamos que estas campañas de concientización que, por ejemplo, antes de la pandemia hacía principalmente la Guardia Nacional, que hacía precisamente el INAI para todo lo que era protección de datos personales y por supuesto el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Principalmente ellos han venido haciendo por muchos años campañas de concientización, ¿no? O sea, al menos hacen un anual que es digamos, para toda la República Mexicana. Pero tal vez en ese sentido los adultos mayores son los que estaban como desapegados en ese sentido. Okay. Siempre ha habido una preocupación y sobre todo para la parte del sector bancario. Sí, el sector bancario también tiene precisamente sus mesas de ayuda. O sea, es decir, desde ese entonces cuando tú llegas y tú dices, bueno, vamos a configurar la banca electrónica, el banco al momento de darte una cuenta tiene incluso por regulación la responsabilidad de configurar la banca electrónica junto con el usuario que lo va a usar. O sea, es decir, si tiene que rendir, digamos, esta capacitación específica para la banca electrónica, ¿no? Ojo. Entonces, ahí, sus derechos. Yo lo que les recomiendo es que regularmente cuando tienen una tarjeta, ¿no? O un uso de banca electrónica, cuando me refiero a banca electrónica son todos los servicios que tú haces por internet, por ejemplo, ya sea desde tu computadora o desde tu celular. Y tú puedes ir directamente a cualquier banco en donde llegas y está la ventanilla del banco y dices, yo vengo a tal cosa. Tú puedes ir y decir, yo vengo a que me ayudes a configurarla, que me digas en todo caso cuál es el NIP, ¿no? Regularmente pasas con un ejecutivo, te da tu número de NIP. Pues ese tipo de cosa es muy personalizada porque ahí en realidad no importa la edad, o sea, importa la identidad que tienes, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que decir, yo soy tal persona y es mi identidad y es mi cuenta, entonces eres el, digamos, más altamente responsable de esa configuración que tienes hacia un dispositivo. ¿Tienen derecho a estar acompañados? O sea, ya insisto, una persona, un adulto mayor, ¿tiene derecho a estar acompañado quizá del hijo, o sea, de una persona de su entera confianza al momento de hacer estas configuraciones? Mira, regularmente hay que pensarlo en un estricto sentido, que la cuenta pertenece a una sola persona. Sí. Entonces viene un sentido de confidencialidad de la información. Justo. Y la confidencialidad precisamente en todos los sentidos siempre tiene que ser un sentido de que tienes que autenticar que aquella persona que es la única que está autorizada para ingresar, por ejemplo, a sus cuentas, a hacer el uso de fondos, es precisamente la persona que se ha identificado. Entonces, si te refieres a que vaya acompañado a la sucursal, porque muchas veces necesitan apoyo de un cuidador, de un hijo, de una persona responsable, eso por supuesto que sí, pero ya en el sentido de la configuración y demás, o sea, te pongo un ejemplo, o sea, si lo va a hacer con su huella digital, no puede poner la huella digital el hijo, ¿no? O sea, es decir, siempre tiene que ser de forma auténtica la persona, ¿no? Que si el adulto mayor a través de la ventanilla bancaria quiere darle una tarjeta adicional o servicios adicionales que alguien más puede ocupar, pues eso también se configura a través de la propia banca, ¿no? Bien. Entonces, eso sí, pero en el sentido, por ejemplo, los bancos o las instituciones que regularmente cuiden la autenticación, los métodos de autenticación hacia los accesos, tienen que validar que al menos tengan un usuario, un password, claro. O sea, es decir, algo que sabes es un usuario, un password, ¿no? Algo que tienes, pues muchas veces te dan tu token. Ahora las aplicaciones que vienen en los celulares pueden ser los tokens. Entonces es algo que sabes, algo que tienes y algo que eres. Algo que eres significa que lo van a ver a través del escaneo de tu cara o de una huella digital, etcétera, ¿no? Entonces, eso se llaman factores de autenticación. Bien. Entonces, cuando, por ejemplo, escuchen esto de al menos doble factor de autenticación, es porque va a requerir, por ejemplo, el uso de una contraseña, de un password, contraseña, y también va a requerir el uso de algún otro factor de autenticación, que puede ser un biométrico como una huella digital, ¿no? O un token, por ejemplo, ¿no? Y es que es muy importante. Probablemente, no sé si ustedes lo comparten, hablamos de datos personales y damos por hecho datos personales. De pronto ni nos detenemos a pensar de qué se trata, pero datos personales es eso, ¿no? Es como nos platica Mari Carmen, pues es nuestra identidad, es nuestro nombre, es nuestra fecha de nacimiento. En el caso del banco es el dinero de las personas, es el patrimonio de muchas personas y por eso es tan importante cuidarlo y por eso es tan importante estar informados al respecto. Quizá puede parecer obvio, pero dime las 5 estafas o las 5 vulnerabilidades a las que están expuestos los adultos mayores que son más frecuentes. Pueden ser estas llamadas telefónicas para pedir estos passwords, estas identificaciones para entrar al banco. ¿Qué otras cosas? ¿A qué otras
¿Cuáles son las más frecuentes, las estafas o las vulnerabilidades más frecuentes a las que están expuestos los adultos mayores? Cuando hablo, me gustaría aclarar solo este concepto, ¿sí? Porque sí es importante. Una cosa es que los adultos mayores sean vulnerables y otra cosa son las amenazas, que son las que explotan la vulnerabilidad del adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces ya digamos que los riesgos que más se materializan están relacionados más con aspectos financieros, por un lado, ¿no? Pero eso también depende de la época, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el caso de la pandemia, las estadísticas de riesgos hacia las personas, incluyendo adultos mayores, no estaban relacionadas más a la parte financiera, sino a la parte de salud. Okay. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estábamos en un tema de pandemia, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la salud era sumamente relevante para las personas. Entonces, si pensamos en las vulnerabilidades del adulto mayor, solamente como para irnos por partes en la respuesta, un adulto mayor es vulnerable porque, por ejemplo, confía demasiado en las personas. De las vulnerabilidades, por ejemplo, tecnológicas, que, por ejemplo, a quienes nos están viendo, yo les preguntaría en este momento, si son adultos mayores, ¿tienen instalado, por ejemplo, un antivirus en su celular, en su equipo de cómputo? Entonces, es decir, las vulnerabilidades también van en el sentido de la falta de herramientas o técnicas que los pueden proteger de forma, sí tecnológica, por supuesto, pero no es más que comprar la herramienta, instalarla para quienes tienen acceso y en ese sentido poder ocupar los servicios de una forma más sencilla. Incluso, por ejemplo, si pensamos, ahorita que hablabas de los datos personales, lo que protegen los datos personales principalmente son datos sensibles. Esos datos sensibles, por ejemplo, están relacionados con aspectos de salud, de género, de la parte financiera, por ejemplo, la parte religiosa, o sea, todo ese tipo de cosas personales muchas veces se comparten, los adultos mayores nos platican, tal vez tratando de hacer conversación, de pasar el tiempo, ¿no? De hacerse más cercanos, porque muchas veces lo que necesitan es apego a las personas, porque en realidad están mucho tiempo solos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratan de platicar estas cosas. Pero el punto es que ese tipo de vulnerabilidad que se tiene, que es una falla o una debilidad en a lo mejor ser más fuerte en ese sentido, de que a lo mejor está pasando un sentido de soledad, lo aprovechan las amenazas, ¿no? Las amenazas, pues, es cualquier persona que quiere hacer un ataque, o sea, que está pensando en hacerle un daño a una persona, sobre todo si es un adulto mayor. Y las amenazas no necesariamente son tecnológicas, ¿no? O sea, es decir, hay una forma de hacerlo. Si una amenaza identifica que quiere hacerle daño, por ejemplo, a un adulto mayor, puede hacer uso de una técnica, ¿no? En seguridad se llama ingeniería social. ¿Pero qué es esto de la ingeniería social? O sea, imagínate que yo llego hoy contigo y no te conozco y te digo, oye, Mari, ¿cuántos años tienes? Si tienes mascota, ¿no? Pues, oye, ¿cómo se llama, no? O sea, tú pensarás que yo te estoy haciendo plática, ¿no? Oye, a mí me encantan los perros, no sé qué. Y oye, ¿qué edad tienes? No, pues o sea, que eres Tauro, sí. ¿Y qué día naciste, no? Entonces, yo en ese momento ya sé que naciste año, mes, día, cómo se llama tu mascota, etcétera. Entonces resulta que la ingeniería social es que estamos platicando, pero yo ya tengo como amenaza un objetivo. Y en ese objetivo, por ejemplo, oye, dame tu correo electrónico porque pues a mí me encantaría al menos escribirte, o dame tu número celular, etcétera. Entonces imagínate que esta amenaza fuera una persona tecnóloga, por ejemplo, como yo, y lo que va a hacer es enviarle un mensaje, vamos a tomarnos una foto, ¿no? La foto del recuerdo. Y a través de esta foto, esta persona en el momento en que la ejecuta, porque yo ya se le envié a su celular, posiblemente lo que yo quiero es enviarle un ataque para saberme sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces le llega el celular, en el celular se llama exploit, ¿no? O sea, digamos, no es más que un link o un código de software, ¿no? O sea, aplicativo al que le picas. Y en el momento en que le picas, en realidad lo que está pasando es que si tú no tenías bien configurado tu celular, o sea, a lo mejor ni siquiera tenía configuración de la contraseña para que tu celular aperture, ¿no? Dobles factores de autenticación, etcétera, pudieran estar instalando en realidad un software espía.
Y en ese software espía, si tú, o sea, si por ejemplo se meten a la banca electrónica y dicen, a ver, aquí seguramente su usuario en la banca electrónica es tal, ¿no? O sea, hay personas que investigan tanto la vida de un adulto mayor que van y se roban la correspondencia, ¿no? Sí. Entonces imagínate que a lo mejor ya tenga la correspondencia por ahí, o que lo estás invitando constantemente a desayunar, comer. Al adulto mayor regularmente dice, hoy te toca a mí, oye, así, ¿no? Se van turnando, o siempre quieren invitar, o sea, ese tipo de cosas que son demasiado amables. O sea, ese exceso de amabilidad del adulto mayor lo explotan en exceso los atacantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor, te va a tomar una foto, ¿no? Y a lo mejor no sabes que ya te estaban tomando por ahí el videíto, y cuando se está pagando ya rapidísimo le toman el video a la tarjeta. Entonces, todo ese tipo de accesos entran a los dispositivos, si es que ya te enviaron algo, o definitivamente ni siquiera es necesario, ¿no? Ya con tu tarjeta, a lo mejor voy a empezar a meter a jugar con el password, ¿no? Porque si ya me dijiste que el nombre de tu mascota, tu fecha de edad, así por el estilo, ya puedo jugar con las contraseñas. O sea, lo común es que una persona haga contraseñas muy sencillas de adivinar y muy sencillas también de recordar. Claro. Entonces, configuran su fecha de nacimiento, la de sus hijos, el nombre de su mascota, etcétera. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son más bien en las que tenemos que tener cuidado, porque el atacante ocupa esta técnica de ingeniería social para obtener toda la información posible, para obtener tu confianza, y después de eso, entonces sí, ya hacer una combinación de técnicas, ocupar herramientas que permiten hacer fraudes de forma más sencilla. Perfecto. Ahora, no demos por hecho que, porque a lo mejor yo no tengo tanto dinero, o a lo mejor yo no soy un personaje importante, o a lo mejor no. Hemos visto, y tú me dirás, todos somos igualmente vulnerables, ¿eh? Ahorita estamos hablando de los adultos mayores, pero todos somos igualmente vulnerables. Cuando alguien te quiere hacer daño, va a buscar la manera de hacerlo. Hasta aquí creo que podríamos... aguas con el exceso de confianza. No les decimos que se aíslen, no les decimos que no conozcan a nuevas personas, pero sí con mucho cuidado. Ahí en casa hacemos hincapié nuevamente en el tema de información de hijos, sobrinos, o sea, las gentes más jóvenes, hablen con sus adultos mayores, explíquenles que, híjole, a lo mejor va a parecer grosero lo que dices, colgar la llamada, ahorita no, sí. Gracias, darte la vuelta si alguien te habla. Más vale, estamos viviendo tiempos muy complicados particularmente, entonces aguas, no caer en el exceso de confianza, y también, como les digo, para todos, no picar links. Enlaces, yo creo que aunque sea hasta de pronto alguien conocido, porque a lo mejor a la otra persona ya le hackearon el número, el teléfono, el celular, el equipo, y nos están mandando a sus conocidos, a sus contactos, lo que tú dices, un exploit, una liga, algo que también nos va a repercutir a nosotros. Entonces yo creo que ni a estas alturas, ni aunque sean ligas o información de personas conocidas, mejor, oye, tú me mandaste esto, oye, ¿de qué se trata? Sí. Ni modo, más vale una llamada de 1 minuto para corroborar. Exacto. Entonces, aguas con el exceso de confianza, aguas con picar fotografías, links y la información. Ahora, vámonos más allá, mi querida Mari Carmen. ¿Qué hay de esto? ¿También se pueden vulnerar las cámaras de seguridad dentro de una casa? Sí. Y lo que decías, a mí me llama mucho la atención, si alguien tiene un dispositivo médico que esté midiendo, como dices, la glucosa, que esté midiendo el ritmo cardíaco, algo que tenga entre paciente y doctor, y como bien nos adelantabas, la medicina también ha avanzado en ese caso, pero si alguien entre médico y paciente, alguien intercepta esa comunicación de datos, vaya riesgo, ¿no? Porque también lo pueden usar para chantajearnos. Así es. Y de pronto las estafas también. Y en casa también luego permitimos lo que te digo, tener al enemigo en casa, como dicen, pueden vulnerar también nuestro sistema de seguridad. No es por espantarlos, esto es para tener la información. Es más bien para saber las cosas que pueden pasar. Ser más conscientes de eso, y sobre todo que no sea una sorpresa, ¿no? Exacto. O sea, esto que tú no esperabas, como bien decías, regularmente puede venir con mensajes, ¿no? A tu dispositivo celular, ¿no? O sea, es decir, porque a lo mejor tú estás esperando la llamada de un hijo que vive en algún lugar, ¿no? Exacto, entonces, la típica llamada. Cualquier persona le puede poner a cualquier dispositivo celular el nombre, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, configurar que efectivamente es él, ¿no? Oye, ma, cambié mi número, pero soy yo, ese tipo de cosas, porque a lo mejor ya tiene acceso al hijo, y el hijo, incluso van aprendiendo los patrones de la forma en cómo se conversan entre familia,
y le platica de esa misma manera, ¿no? Entonces también va ganando confianza. O sea, es decir, el ciberatacante regularmente no es algo improvisado, eso también es importante de saber, ¿no? Regularmente, no solamente para personas, también para las empresas, regularmente un ciberatacante va a tener un foco y sobre ese foco le va a costar un montón de tiempo, sí, ¿no? Al ciberatacante, para saber si efectivamente puede ser una presa o no. Sobre todo una presa fácil, que claro, esa es una de las cosas importantes, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, para el tema del adulto mayor, es como que cuando alguien te toca la puerta, o sea, un adulto, yo regularmente le digo a los adultos mayores, tienes que hacer lo mismo que le aconsejarías a tu nieto, ¿no? O sea, a un niño, que no sea un nieto, a un niño que de alguna manera está aprendiendo a confiar o a desconfiar de las personas. Entonces, cuando sucede algo a través, por ejemplo, de un dispositivo, el hecho de que tú le des clic es como si le abrieras la puerta a un desconocido, ¿sale? O sea, eso es algo importante. Sí. Es mejor decir quién es, preguntar, asegurarte, ver, llamar, ¿no? O sea, por ejemplo, el hacer una llamada de forma directa. O sea, si tú te apresuras, una vez que detectas que algo como que no te late, es mejor que tú le cuelgues, así sea tu familiar que no te llamaba en 20 años, y que te asegures que tú le vas a llamar, ¿no? O sea, es decir, así le cuelgues y después dar una disculpa, ¿no? Decir, oye, perdóname, pero te colgué porque no confiaba por completo. Y está más que justificado. Está más que justificado. A la fecha está más que justificado. Entonces, tratar de no tener estos contactos con personas desconocidas, ¿no? O sea, nunca compartir teléfonos con desconocidos, ¿no? Como parte de lo que comentabas. Entonces, aquí mientras se tenga mucho cuidado de este tipo de cosas, o sea, es decir, ¿cómo comienza todo esto? No le abras la puerta a nadie, ¿no? El concepto en realidad, algunos dicen, ay, este es un concepto muy técnico. Yo pienso que no es cierto, se llama confianza cero, ¿no? Zero trust, ¿no? Sí. Por ejemplo, la tecnología, el tema de zero trust, confianza cero, es que tú de origen no confíes en nadie. Y entonces vas a decir, oye, no, ¿cómo crees que yo no voy a confiar en nadie? Sí. O sea, la confianza cero es no confiar en absolutamente nadie hasta que definitivamente tú comienzas a autenticar, tú comienzas a darte cuenta, tú comienzas a encontrar cuál es tu mejor protocolo para asegurarte que efectivamente estás comunicándote con las personas adecuadas. Y la realidad es que esto no solo le pasa a adultos mayores, o sea, tal vez, o sea, por supuesto le pasa a niños y adolescentes que juegan mucho en el internet y dicen, ay, es que tenemos un montón de personas, niños que están jugando en el internet. ¿Qué crees? Que también hay un montón de adultos mayores jugando en el internet. Claro. O sea, es decir, hay muchísimos adultos mayores que también juegan videojuegos y tú dirías, pero ¿por qué no? O sea, yo siempre pongo este ejemplo, mi suegra, ¿no? Mi suegra, ella fue una de las personas que también pues trabajó toda su vida, pero ya cuando nacieron mis hijos, pues a ella le gustaban los videojuegos, ¿no? Claro. Y jugaba y al día de hoy es campeona internacional y demás, tiene más de 70 años, está casi llegando a los 80 años. Y entonces tú pensarás, oye, pero ¿y ahí qué onda con eso, no? O sea, la realidad es que también muchas personas ocupan su tiempo como adultos mayores para divertirse igual que se podría divertir un niño, pero tiene que tener los mismos cuidados tecnológicos, de no confiar en las personas, de a través de los chats de los videojuegos o de las aplicaciones, así como te subes a un taxi, es como si te subieras a una aplicación, no le estés dando a conocer información de ninguna naturaleza, ¿no? O si ya de plano quieres hacer la conversación nada más para pasártela bien, no des información real, eso es lo mejor que puedes hacer, no des información real para que de alguna manera, o sea, el sentido de protección es que tú también seas muy disuasivo, ¿no? Que disuadas la conversación, que des a conocer información que ni siquiera es real. Es mejor que las personas digan, pues ya le falta un tornillo porque te está platicando cosas que ni siquiera y se las está inventando, pero que tú sepas que lo estás haciendo a propósito para tu protección y para tu seguridad. Entonces son como los elementos que al día de hoy están sucediendo. Aquí la diferencia, por ejemplo, son las consecuencias. Porque, por ejemplo, mientras a un niño pudieran incluso citarlo, secuestrarlo, etcétera, a lo mejor a una chica, no sé, entre los 20 y los 40 años están haciendo citas por internet y demás, y resulta que cuando llegan era una persona totalmente diferente. Sí. En el caso de un adulto mayor, muchas veces el enfoque hacia el adulto mayor es financiero, ¿sabes? O sea, es decir, están buscando realmente adultos mayores que sí tengan, de alguna manera, no estén tan protegidos, no estén tan conscientes y sean presas fáciles para vaciarles sus cuentas. Bien. La consecuencia para un adulto mayor regularmente va hacia esas amenazas que tienen un enfoque no solamente de robo financiero por en la parte de ciberseguridad, porque a veces pensamos que, bueno, si tú tienes solamente la parte física, o sea, es decir, estás en tu casa y no te comunicas con nadie, etcétera, ya la hiciste, ¿no? Mejor te desconectas del internet, y la realidad es que no.
la realidad es que muchas veces las amenazas llegan, aunque no estén en tu casa, te están comunicando tanto, tú les estás diciendo tanto de ti, tus horarios, cuando te vas al médico, etcétera, que entran a tu casa a robar con los horarios en los que tú no estás porque ya les diste la información, ¿no? O que definitivamente se te aparecen y ahí físicamente te quieren ejecutar en todo caso el ataque, ¿no? O sea, es decir, hay un ataque que, por ejemplo, que se estuvo difundiendo muchísimo en diversos bancos, que principalmente iba enfocado a adultos mayores, posiblemente incluso tal vez ustedes con su banca les llegaban o en radio, televisión, hablaban de un ataque en donde, por ejemplo, había personas, o sea, imagínate, yo ya estuve detrás de ti, adulto mayor, y yo ya sé que tú tienes tal banco, ¿no? Banco 1, banco 2, banco 3. Entonces, pues observaban más o menos en ventanilla cómo es el traje del banco, la corbata, ¿no? Los gafetes, todo para suplantar identidad, ¿no? Okay. La suplantación de identidad de las personas es un hecho, ¿no? O sea, ellos llegaban a la casa del adulto mayor porque ya habían robado la correspondencia tiempo atrás, porque ya más o menos, o sea, a veces en los estados de cuenta lo que viene es la terminación de la tarjeta, ¿no? Entonces tú dices, oye, Omar, tú te toco la puerta, digo, vengo del banco 1, ¿no? O sea, pero yo ya vengo suplantando porque soy un ciberatacante, y sé que tu tarjeta se va a vencer prácticamente de inmediato, ¿no? O hay un error en tu tarjeta, entonces mira, en este momento te traigo la tarjeta y ahí por la mirilla mostraban los papeles, el gafete, o sea, al final del día, pues no era más que una suplantación de identidad. E inclusive había casos en donde las personas, el adulto mayor no era el que abría, sino que habría el cuidador, la hija, ¿no? También dan por hecho. Dan por hecho. Entonces todos tenemos que ser muy observadores en ese sentido. Y no solo eso, sino que les abrían la puerta de la casa y ya sabes, ¿no? Invítale un cafecito, un refresco, etcétera. Entonces, ¿qué sucedía, no? O sea, era algo sorprendente porque en este tipo de riesgo, en realidad el adulto mayor le daba el plástico, por acá le tomaba la fotografía, etcétera, y el punto es que a veces no pensamos que son células de delincuencia tremendamente organizadas, porque en el momento en que ellos están ahí dentro, envían de inmediato envían todo, ¿no? Por acá traen dispositivos en donde, a ver, cambia tu NIP, ¿no? O pon primero el que tenías y luego el viejito. Entonces, ese tipo de ataques ya eran de verdad sorprendentes, muy preocupantes, porque cuando, finalmente lo que hacían era cortar, digamos, la tarjeta viejita, ¿no? Ya se quedaba. Y les daban otra, ¿no? Le daban la otra que era una copia de algo que no era realidad. Entonces, cuando hay un exceso de confianza en las familias, en los adultos, pues si es el banco, qué bueno que vinieron, le estamos ahorrando y que vaya a la sucursal. Claro. Eso es tener demasiada confianza. Por eso el tema de confianza cero es, pues déjame llamar a mi banco, en todo caso yo voy, no. Ese tipo de cosas son las que mejor nos pueden proteger. ¿Y en México cómo estamos? ¿En México cómo está este tema? Porque muchas veces, por el tema de la vergüenza, ya no se denuncia. Por el tema de, híjole, me agarraron de sonso, ya ahí muere, ya que se queden con el dinero. Creo que hay un tema ahí como de vergüenza y ya por eso no se denuncia. Pero ¿hay algún dato que nos indique cómo está en México esta situación de los abusos y de las estafas, particularmente de lo que estamos hablando contra los adultos mayores? Mira, yo no quisiera particularizar en México. Esto es un tema internacional, claro. Realidad. En México, por supuesto, pasa, pero no significa que los demás países estén exentos. Sí pasa este sentido. Me voy a situar en el tema de la vergüenza, ¿no? Sí. Esas son cosas que también tenemos que superar. Incluso la vergüenza, saben que también es una vulnerabilidad, no solo del adulto mayor, sino de cualquier persona, ¿no? El clásico, por ejemplo, para un niño, en donde dice, no, mejor no le digo a mi mamá porque va a haber una consecuencia, me van a regañar, claro. ¿No? Un adulto mayor puede ser que no lo dice porque a lo mejor los hijos son muy regañones, ¿no? O a lo mejor los amigos se van a reír de él, ¿no? O ¿para qué se tienen que enterar, no? O sea, ¿para qué me tienen lástima, no? O sea, este tipo de cosas son realmente natas. Te comentaba antes de iniciar con esto que he tenido oportunidad de platicar con muchísimos adultos mayores cuando voy y los capacito, les doy conferencias, les ayudo a configurar sus aplicativos móviles, y realmente lo que siempre les digo es, no nos tiene que dar vergüenza, ¿no? O sea, sí tenemos que ser más fuertes en ese sentido. Para la parte financiera te diría que es lo menos, o sea, es decir, la forma en cómo están preparadas todas las instituciones bancarias a nivel internacional es un tema demasiado mandatorio, regulatorio, o sea, es decir, sí o sí los bancos tienen que hacer para proteger.
Al día de hoy, por ejemplo, incluso tú puedes comprar en algunos bancos una póliza de seguro adicional, por ejemplo, para cuando te hacen un robo, un fraude, etcétera. Tú tienes que pagar, digamos, la póliza como persona, pero esto también es como para que de inmediato puedas, en lo que se hace toda una investigación, de inmediato te colocan ahí en tu cuenta bancaria lo que sea, ¿no? En lo que se hace la aclaración. Pero finalmente, en México realmente es algo muy bueno porque quien lo regula es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene muy fuerte este tema con una circular única bancaria que establece cuáles son todos los requisitos específicos que deben de cubrir los bancos, por ejemplo, para los temas de banca electrónica. Entonces, digamos que en ese sentido se encuentra cubierto y cada banco, no importando que sea internacional y que venga a México, tiene que cumplir con todos estos protocolos. Pero si tú también vas a cualquier otro país y ocupas este banco a través de las redes financieras, tuvieras que acceder a estos mismos protocolos. Ok. Vamos a ir cerrando porque podemos pasarnos todo el día hablando de eso tan interesante. Ahorita nos vas a compartir algunos datos muy importantes como, por supuesto, tus contactos, el de la policía cibernética que también apoya mucho y hace muy buen trabajo. Claro. Hemos hablado, quizá, como lo decía hace unos minutos, desde la parte del privilegio. Estamos asumiendo que quizá todas las personas tienen un dispositivo, sí, pero que tienen un buen dispositivo, porque también tiene que ver las características, hablando de un celular, de una tableta, ¿no? Todos tienen diferentes características. Vamos a asumir que todos tienen un antivirus. ¿Qué pasa con la gente que de pronto vive, ya sea por falta o por cuestiones económicas, por cuestiones de educación, por cuestiones culturales, que no está tan informada? Primero, que no está tan informada. Segundo, que no tiene el acceso a esto que nosotros estamos platicando, que no tiene acceso quizá a un buen teléfono con un antivirus. O sea, ¿qué pasa con estas personas que de pronto están aisladas tanto económicamente como culturalmente como en temas de educación? Las personas que son más vulnerables en este sentido de la sociedad. ¿Hay algo más allá de la información? Porque, por supuesto, aquí creo que el eje de esta charla ha sido información y aguas con el exceso de confianza. Pero la otra parte de la sociedad que quizá no está, insisto, por estas cuestiones, tan involucrada con los temas tecnológicos, pero que también son susceptibles a ser víctimas de algún daño, de alguna estafa. ¿Qué pasa con este sector de la sociedad? Mira, yo te quería comentar precisamente cómo tenemos que comenzar siempre a través de nuestros gobiernos que sí impulsan este uso de las tecnologías y hacen llegar el Internet, ¿no? a diferentes partes de la población. Pero vamos a suponer, porque yo, por ejemplo, soy de un pueblito, siempre digo, soy de un pueblito que está muy alejado, pero cuando yo voy no hay tanto acceso a Internet, etcétera, ¿no? Pero sí, a través de las líneas telefónicas y demás, haz de cuenta que, digamos, en el municipio se pone de forma como muy centralizada el acceso a los equipos de cómputo y ahí es diferente, ¿no? Porque llegan, ocupan esos equipos y entonces hay que tener un tema de cultura y concientización muy fuerte, ¿no? Para que cuando ingresas al equipo no dejes ahí preconfigurado tu usuario, tu password, etcétera. Entonces, mucho de esto es a través de la cultura que va a depender de la forma en cómo realmente tú mismo te estás llegando a la información. O sea, es decir, mientras tú seas consciente de estos riesgos y que tienes que protegerlo, muchas veces no importa necesariamente el que estés conectado al 100% en todo momento, ¿no? Porque a lo mejor es muy diferente que si vas al parque, ¿no? Llevas un dispositivo, aunque sea una versión muy viejita de ese dispositivo, se va a conectar al parque. Pero ahí tendrías en ese parque que te da, por ejemplo, la Ciudad de México con conexión a Internet. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es no ocupes el Wi-Fi del parque para poder conectarte a hacer una transacción bancaria, ¿no? Sí, porque alguien podría estar interceptando, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cosas que dicen, pues no uses la parte tecnológica, o sea, es decir, es como regresar a lo anterior, o sea, no solo porque existe lo tecnológico, tengas que hacerlo a fuerzas tecnológicamente, sino que más bien si todo tu entorno no te permite tener ese acceso, sobre todo protegido, lo mejor es que vayas a una sucursal, por ejemplo, si estamos pensando en la parte financiera, ¿no? Precisamente voy a pensar en mi pueblito, ¿no? Que además es maravilloso para mí. Lo que tiene es, por ejemplo, equipos de cómputo en donde para ellos enterarse de ciertos elementos ocupan el Facebook,
¿no? Okay. O sea, es decir, ocupan, perdón por hablar de redes sociales, ¿no? Pero ocupan una aplicación que puede ser como la más ocupada y ahí van viendo las noticias, ahí van entrando a nivel local, ¿no? Entonces tienen como forma de acceder de esa manera, ¿no? En el tema, ¿cómo involucrar desde la familia, desde los hijos? Pues yo creo que primero es tenerles mucha paciencia a los adultos mayores. ¿Hay alguna recomendación que darías para que sea más fácil esta comunicación ahora de la familia hacia el adulto mayor, para hacerlos comprender de manera más fácil, para decirles que no le tengan miedo a la tecnología? Ya hablamos del tema de la confianza. Cero confianza. De inicio, que insisto, eso no tiene que significar aislarnos ni perdernos de las cosas buenas de la vida. Creo que ya lo explicaste bastante bien a qué te refieres con la cero confianza, y más vale checar, rectificar una llamada, rectificar un mensaje, rectificar en el caso de todos, insisto, de todos, pero estamos hablando ahorita de los adultos mayores. Claro. Pero también, ¿cómo involucrarías, insisto, o cómo podemos involucrar a los adultos mayores en esto? Explicándoles primero con un tema de paciencia, de enseñándoles, mira, pícale aquí, configurar el equipo, hacérselo de la manera. ¿De qué manera podemos tener esta comunicación más fluida y que también ellos estén bien informados? Mira, definitivo tienes que infundir confianza, pero tú tienes que estar, ¿por qué no decirlo así?, un poquito más altamente educado y concientizado para poder trasladar esta información. Pero sabes que a mí me parece que los adultos mayores en realidad están muy conscientes de todo esto. A veces incluso concientizan más bien a los hijos, ¿no? Y a veces como que ya no es de arriba hacia abajo, sino que también es de abajo hacia arriba. Ajá. Y quienes están en medio resulta que son personas que son los hijos de los adultos mayores y los papás de los niños y adolescentes en la actualidad. Porque tú ves a mucho niño y adolescente que nació nativo tecnológico. Entonces, si nacieron nativos tecnológicos, muchas veces hacen el soporte técnico de la familia, ¿no? Oye, hijo, configúrame no sé qué, y ahí ves al niño haciéndolo, ¿no? Sí. Y en el caso del adulto mayor, muchas veces el adulto mayor está consciente, no de la tecnología, sino de que de alguna manera hay riesgos que tiene que proteger, etcétera. Entonces, como que tenemos estos dos ámbitos en donde a veces quienes están en medio, o sea, arriba de los niños y adolescentes y abajo de los adultos mayores en esas generaciones, muchas veces no necesariamente se han preparado, ¿no? O sea, no necesariamente están tan conscientes de esto. Entonces, la realidad es que a veces tienen que aprender, ¿no? Tienen que educarse, y en ese sentido sí, ya que tienen este sentido de educación, si por alguna razón tienen un adulto mayor en donde sí hay que reforzar un poquito la tuerca, a veces la tuerca se refuerza más en un sentido del uso de la tecnología, no en la forma en cómo pudieran comportarse, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las vulnerabilidades psicológicas y sociales del adulto mayor, el adulto mayor tiene estas vulnerabilidades muchas veces porque está muy solo, ¿no? O está enfermo, entonces, más que nada está vulnerable en ese sentido, no necesariamente porque no sepa que hay cosas que pueden pasar, ¿no? Bien, o sea, han vivido más que nosotros y son expertos en este tipo de cosas. Entonces, más bien, quienes son sus cuidadores, sus hijos de los adultos mayores, sí tienen que tener un sentido. O sea, todo comenzaría con la educación, ¿no? Con una cultura en ciberseguridad, porque son ellos entonces quienes tienen que facilitarles las herramientas, ¿no? O sea, sí apoyarlos de ser posibles en configurarles y colocarles un antivirus en su dispositivo, ¿no? Enseñarles a configurarles contraseñas seguras, ¿no? Hacerlo en conjunto. No es porque el adulto mayor no sepa hacerlo, ¿sabes? Porque cuando, por ejemplo, voy con adultos mayores, ¿no? Asilos o gente que de alguna manera va a las conferencias, te comentaba de conferencias que se hacen muy grandes o que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el mismo INAI, había venido haciendo año tras año para adultos mayores, pues, tienes acceso a las personas. Entonces, la realidad es que ellos mismos se sorprenden, como que dicen, oye, yo sí quiero saber esto de las contraseñas seguras, yo voy a dejar de navegar en estas redes sociales, yo ya sé que WhatsApp le tengo que poner un doble factor de autenticación. Entonces, mientras llegan, no sé, 9 de la mañana, al mediodía, o sea, llegando, a lo mejor no tienen ni idea de cómo pueden hacerlo, pero a las 12 del día ya están
avisándole al hijo, ¿no? Principalmente claro, a los hijos cómo tienen que hacerlo, ¿no? Porque decimos, a ver, ahora llévatelo a la familia y te das cuenta que quienes ya sabían eran los niños, los adolescentes, los jóvenes de la casa, ¿no? Y quienes realmente no tenían como que ni idea eran los hijos de los adultos mayores. Eso sí lo hemos visto. Fíjate qué importante, me llama la atención, como dices, estas generaciones que quedan en medio hacia los hijos y hacia los adultos mayores son quienes debemos de estar más informados, precisamente también por el tema de los niños. Luego no sabemos, como dices, están jugando, están en el videojuego, ¿qué creen? Están conviviendo con alguien que a lo mejor ahí anda cazando, que a lo mejor también quiere hacer daño, también a los niños. Entonces hay que estar informado primero por uno y como dices, luego trasladar la información y saber y entender qué es lo que están haciendo los niños y entender y saber qué es lo que quieren. Y sí, efectivamente he recordado un par de casos a donde he hablado con adultos mayores y cuando les dices, mira, entra así al internet o se puede hacer esto en la red social o se puede hacer esto en el WhatsApp, se sorprenden y se muestran muy, muy interesados en este tema. Entonces no demos por hecho de que no les interesa o de que no quieren saber nada de la tecnología o que no le van a entender. No lo demos por hecho. No es cierto. Platiquemos, informémonos, todos debemos de estar informados. Ya la tecnología está... Dicen, es que la tecnología ahí viene o lo que viene. No, creo que la tecnología ya tiene aquí 15 años de menos y nada más hay que empezar a convivir con ella. Antes de que nos digas a qué instituciones podemos acudir en caso de tener algún problema de ciberseguridad, alguna vulnerabilidad, algún tema, como decía, con la policía cibernética, ¿cómo podemos configurar una contraseña segura? Y es que ahora como todos nos pide contraseñas, las guardamos en un papel. En el caso de los adultos es recomendable que las apunten en un papel, en una libretita. ¿Cómo le pueden hacer para hacer contraseñas seguras y acordarse de todas, tener nada más una para todos los dispositivos? ¿Cómo es esta parte? Definitivamente no tener una sola para todos los dispositivos. Eso es algo muy importante porque si el ciberatacante logra llegar a una contraseña, seguramente si es la misma para todos los aplicativos, lo va a lograr con todos los demás. Generar contraseñas seguras en realidad implica que no pongas datos que cualquiera pudiera adivinar, ¿no? Y que tus contraseñas, por ejemplo, sean de más de 8 caracteres con una combinación de mayúsculas, minúsculas, ¿no? Caracteres especiales, números, ¿no? Que a lo mejor cambies la A por un 4, la O por un 0, ¿no? La L por un 1. Okay, es decir, que tú cambies, o sea, a lo mejor tú te acuerdas de una frase, ¿no? O de una canción, ¿no? O sea, la canción que a ti más te gusta, pero difícultaselo al que la quiera adivinar, ¿no? También, cambia letras por símbolos, ¿no? O no sé, o sea, algo que definitivamente a ti se te facilite poder hacerlo. ¿Es recomendable apuntarlas en una libreta, quizá, para el adulto? Siempre que la libreta posiblemente la tengas en una caja fuerte y solo tú seas el que accede a esa caja fuerte, por ejemplo, ¿no? No es necesariamente recomendable, pero sí también existen ya herramientas que lo que hacen es guardar tus contraseñas, son herramientas de seguridad en donde tú ya vas configurando o la misma herramienta va colocando esas contraseñas. Bien. Entonces, en ese sentido, puedes hacer uso también de estas herramientas. Bien. Importante no satanizar, por supuesto, la tecnología. Tenemos que hablar de temas de seguridad precisamente para estar todos preparados. Pero realmente la tecnología, bueno, nos puede acercar a personas, nos puede llevar a países que no conocíamos, a museos, no sé, a través de videos, a través ya de tanto podcast, a través de tantos videos a donde podemos viajar virtualmente. Hay clases de cocina, en fin, también hay un sinfín de actividades o de temas tan interesantes para los adultos mayores que no tienen por qué alejarse, sino nada más aprender a navegar y a utilizarla de manera más seguros, porque como bien lo decías, es abrirle la puerta a uno o a varios desconocidos. No toda la gente es buena, desgraciadamente no toda la gente es buena. Hay gente que se dedica exclusivamente nada más a andar checando quién es más vulnerable, quién está menos cuidado, quién tiene menos información. Sí la hay. Entonces, no es alejarnos, no es tampoco aislar a los adultos ni a los niños de la tecnología, es nada más a saber utilizarla de una manera más segura. ¿Quiénes son estas instituciones? ¿A quiénes podemos recurrir? Si de una vez me comentas tus fuentes de contacto, particularmente si la gente está interesada en algo de lo que tú das, pero también las fuentes oficiales, como la Policía Cibernética, ¿a quiénes podemos acudir en caso de tener algún problema de ciberdelincuencia? Sí, ya que realmente el riesgo se materializó, o sea, ya que desafortunadamente nos estamos dando cuenta que algo está pasando y puedes, en principio, o sea, si definitivamente es una emergencia, siempre decimos marca el 911, pero si a lo mejor es una duda, una consulta, o sea, puedes llamar a donde la Guardia Nacional tiene el 088 y, por ejemplo, en la Ciudad de México está la Policía Cibernética de la Ciudad de México.
¿Puedo aquí darle lectura al teléfono? Claro. Es el 55 52 42 51 00, extensión 5086. Policía cibernética. Policía que cibernética. Va a aparecer ahorita. Sí, y en ese sentido, imagínate que tú tienes una duda, una pregunta, algo que llama, o sea, no te quedes con las ganas de llamarle a alguien, ¿no? O sea, de las personas en las que tú más puedes confiar, yo me he dado cuenta al platicar con adultos mayores, son en sus médicos. O sea, es decir, regularmente tienen frecuentemente consultas, ¿no? Entonces, un médico regularmente es un profesional que tiene un alto sentido de ética y en ese sentido siempre te va a escuchar, ¿no? Porque a veces llega a pasar, pero es que esas cosas pasan, que el adulto mayor ya no necesariamente está confiando en sus cuidadores, en sus familiares, etcétera. Entonces, en ese sentido, busca una persona que esté dedicada a temas de salud, por ejemplo. Una llamada como esta también es importante. Las redes sociales, como decías, no hay que satanizarlas, porque, por ejemplo, si tú ocupas, voy a poner este ejemplo de nuevo, ya lo había mencionado, por ejemplo, el Facebook, tú puedes configurarlo para que solamente las personas a las que tú tienes confianza accedan, o sea, que tus perfiles no sean públicos, y lo mismo tu familia. Entonces, las redes sociales tienen configuraciones de privacidad para que se ocupen, pero solo con aquellas personas que tú has autorizado o que tú sabes auténticamente que las conoces, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un montón de campañas y están colocadas hay una sección que se llama Usuaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahí precisamente pues año tras año hacen una serie de conferencias que quedan también en internet. Bien. Y que vienen dando estos consejos. Esto se han venido haciendo de la mano tiempo atrás con el INAI, que también ha venido haciendo eventos de adultos mayores. Por ejemplo, acá hay un decálogo que les invito a descargarlo. Sí. Se llama Decálogo de Protección de Datos Personales para Personas Adultos Mayores y tiene 10 principios que debes de seguir. Bien. Entonces, vale la pena que de alguna manera tengas acceso a este tipo de información, porque la vas a encontrar ya sea descrita, si es que te gusta leer, si es que te gusta ver videos, ¿no? Si es que te gusta platicar con las personas. Entonces, sí se tiene acceso para poder hacerlo y para poder lograrlo. Perfecto. Ahí está. Y si me permites agregar, también el INAPAM tiene algunos talleres de concientización, talleres de información, talleres de orientación digital, a donde pues les van a ir platicando lo básico de lo que estamos comentando en esta charla. También se pueden acercar a ellos. Y bueno, la información ahí está. Yo me quedo con esta parte: información. Aguas con el exceso de confianza. Si todos estamos informados, todos nos podemos cuidar. Si tenemos la confianza cero, ni modo. Insisto, la cero confianza, y sigo muy repetitivo, no significa que nos aislemos, es simplemente tener precaución. Una llamadita al banco, a la institución, al familiar, no nos quita nada. Exacto. Más vale rectificar. No estamos en tiempos para estar confiando tanto, desgraciadamente. Nos gustaría estar hablando de otra manera, donde sí, no importa, acepta, dale like, dile a dónde viajaste, pero no, tenemos todos que cuidarnos, y a partir de la información es que viene la seguridad. Pues ahí lo tienen, es un tema muy amplio. Esperemos que les haya servido de mucho. Yo siempre digo, con que esto les sirva a una persona, creo que nuestro trabajo está más que hecho. Exacto. Pero no, esperemos que sea más de una, por supuesto. Y si evitamos que alguien caiga en las redes de estas personas malandras que nada más andan viendo de qué se trata y a quién quieren fregar, bueno, ya la hicimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos. Gracias por ilustrarnos, por darnos luz en este tema tan interesante. Ahí está la información. Ustedes deciden cómo lo utilizan. Cómo ocuparla. Pues muchas gracias, Omar, por la invitación. A mí me pueden encontrar, busquen en cualquier navegador Mari Carmen García de Ureña, y ahí van a encontrar redes sociales y demás contactos míos para que cualquier cosa, duda, pregunta, lo que sea. Sí. Incluso no solamente en México, sino también a nivel internacional. Hay organizaciones homólogas a las de México que también se dedican a estos temas para ayudar y proteger a nuestros adultos mayores. Vaya que tan importante es. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por ayudarnos a escribir una página más de este libro llamado Hechos de ti. Hasta la próxima. FIA Podcast. Encuentra todos nuestros contenidos en tu plataforma favorita y súmate a la conversación.